Aleluya. Porque el hermano que me da la palabra me dice, no necesita ser profeta, no necesita ser pastor, nomás necesita tener usted un corazón humilde, de rodillas, sincero con el Señor. Y fue así como el Señor empezó a restaurar nuestro matrimonio con mi esposa, empezó a cambiar sobre todo mi vida. Yo no saca a mí me saca de las drogas. Pero el versículo que usted estaba dando ahorita, donde dice que desde el vientre de mi madre Dios me escoge, Amén. antes que yo naciera, el Señor me santifica, porque así, no, así es el Señor con nosotros, Amén. nos santifica. Y el propósito del Señor. Entonces, pero nos damos cuenta de que tenemos un enemigo espiritual que no quiere que el propósito ese se cumpla en nuestra vida. Amén. Así Amén, es. amén. Y entonces cuando me doy cuenta de cómo ha sido mi vida hasta donde Dios, el Señor, me tiene hoy en día, me doy cuenta de que sí, el enemigo quiso destruirme. No quería que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida. Pero ahora he entendido de que sí, el propósito del Señor es perfecto, porque me Así pegó es. lo que es, pierdo a mi padre a los 10 años, mi padre muere en el momento que yo quería tener ser amigo con mi padre, platicar Wow. con alguien. Wow. En ese momento comentarle lo que estaba pasando en mi vida. Muere mi padre a los 10 años. Me enojé con Dios, me enojé con la familia, porque en lugar de que estuvieran apoyándonos, y es cuando empecé yo como a dejar de creer en Dios, en ese tiempo, en mi niñez, en mi inocencia. Y entonces cuando me doy cuenta de eso, de lo que había pasado en nuestras vidas, entró en mi corazón, sobre todo rencor, odio. Es lo que empezó a atacarme en mi adolescencia, mi juventud. Porque en el momento que yo quería platicarle a mi padre que yo fui abusado cuando era niño, abusado sexualmente, platicarle y decirle, ¿sabe qué? Platicar con él, soy el hijo menor de todos mis hermanos, ya nadie de mis hermanos estaba en casa, y decirles, platicarles a ellos, estaban haciendo su vida. Me enojé con Dios. Entonces me doy cuenta que el enemigo estaba tomando un derecho legal sobre mi vida. Llega, me pone en una situación donde me pone en duda lo que era mi sexualidad. Porque me incliné a una sexualidad gay. Yo salí de eso. Yo creo que mi esposa y yo lo hemos platicado, y ella sabe, nosotros lo platicamos, y mucha gente que nos conoce sabe de dónde Dios nos sacó. Pero Y Gloria a mucha Dios. gente tampoco no lo tampoco sabe. sabe. Ujú. Entonces yo vivo una vida, llego a este país, empiezo a vivir una vida gay. Pero nunca fui, como le dicen, travesti. Siempre yo creía que yo estaba bien, decía, no, pues yo tengo que estar así. Pero Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios llega a mi vida a los 19 años, encuentro a Dios, encuentro a Él. Aleluya. Dios cambia mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Conozco a mi esposa en la iglesia, nos conocimos, tenemos 2 hermosos hijos, perdón, estoy sudando. Para Amén, mí. amén. Gloria a Dios. Primera Aleluya. vez que estoy aquí en esto, En para la fuego. honra y gloria de Dios. Fuego de Dios. Aleluya. Pero cometí un error que no le platiqué a mi esposa de mi vida pasada. Entonces, cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta, dice que tenemos que ser, sobre todo con Dios, claros. Cuando nosotros llegamos, que Dios nos ha perdonado, al arrepentimiento genuino, no a un Amén. remordimiento, llego al Amén, amén. arrepentimiento con Dios. Porque lo que vamos a hablar, lo que queremos compartirles hoy, lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio. Gloria Pero a quería Dios. empezar con esto, porque fue uno de las raíces y fue uno de los motivos que nos llevó al problema matrimonial con mi esposa. Yo estoy seguro, el 100%, aparte de que Dios nos saca las drogas, pero fue eso, que a ella le impactó mucho en el momento que yo llego y le digo, ya teníamos a nuestro niño como de 3 meses, se me hace 3, 4 meses, y vengo y le platico y le digo, ¿sabes qué? Salí de esta vida. Eso fue el impacto para ella, que no sabía ella si creerme, no sabía si decirme que era un mentiroso, no sabía si correrme o tal vez ahorcarme, o no sé, ¿verdad? En ese momento, no sé en la circunstancia cómo se sintió ella en ese momento. Pero creo que no fue fácil. Esa parte yo creo que le va a Te tocar a ella, corresponde, le corresponde a a ti. ella. Amén, amén. Amén.
Sí, pues Amén. muchas gracias, hermanos, por escucharnos primeramente. La honra y la gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque conocí a mi esposo, como dice él, mucho después de que nuestro primer hijo nació. Me entero yo de esto y sí me cayó como un balde de agua fría. Yo no sabía si correr, si gritar, pero Dios es bueno, hermanos. Amén. Siempre, amén. Dios siempre ha contestado cada una de nuestras peticiones. Amén. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios porque a través de esta situación pude tener una relación verdaderamente con Dios. Pude tener esa relación de buscarlo aún en la peor circunstancia que hubiera. Día y noche siempre, a veces uno lo cuestiona, a veces uno dice, ¿por qué a mí? Pero cuando pasas el proceso, puedes entenderlo por qué. Porque ahora puedo entender que Dios permitió que pasáramos ese proceso para poder nosotros edificarnos como matrimonio, Amén. Amén. para poder ayudar a personas que tal vez están pasando lo mismo y por vergüenza no lo dicen, por pena, Ahí está el detalle. pero quiero que sepan que dice Dios, hasta aquí se le cayó Aleluya. la mentira a Satanás. Así es, amén. Vamos a- Amén. Vamos a hablar y Amén. hablamos lo que Dios, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Wow. Así es, amén. Yo sé que es muy difícil tener que presentar lo que tenemos que a veces nosotros que taparnos, literalmente, Amén. para que no nos vean, Amén. para que no hablen mal, para que no vayan a decir palabras las cuales van a ser hirientes, porque todos hemos puesto y nos hemos puesto una carátula para darles a saber a los demás que todo está bien. Y no es así. Todos tenemos y todos pasamos por un proceso. Amén. Y en el proceso empezamos a conocer de Dios. Yo le agradezco al Señor por la oportunidad y el privilegio de conocerlos a ustedes Así como es. pareja. Amén. Amén. ¿Por qué es un privilegio? Porque no todos tenemos el mismo privilegio de conocer y de entablar una amistad. Yo le digo al Señor, no es casualidad. Y no es casualidad porque ahora puedo leer bien las letras. Ay, Gloria a gloria Entonces, a Dios. yo sé que Amén. el Señor está haciendo algo Amén, grande. amén. Y a veces tendemos nosotros a decir, no quiero que la demás gente sepa lo que estoy pasando. Pero en esta tarde, quiero que sepas, tú que estás en este momento pidiéndole al Señor una respuesta, porque necesitas saber que Dios te está escuchando, Así tu es. oración, esta noche el Señor te quiere decir, te he escuchado. Esta noche te quiere decir, yo sé lo que tú estás pasando, pero así como tú lo estás pasando, he puesto gracia para que escuches este testimonio. Aleluya. Para que oigas de dónde los he sacado, porque los voy a enaltecer, les voy a dar la gloria, les voy a poner en alto. Para muchos aquellos que dijeron un día, esta pareja no va a ser pareja, la gloria y la honra se la lleva el Señor. Amén. Porque esta Amén, pareja amén. sigue siendo pareja para la honra y la gloria del Así Señor. es. Porque Amén. el Señor está haciendo la obra perfecta, primeramente individual, para Así es. llevarlos a ser una sola persona. Amén. Para la gloria y la honra del Señor. Pero no me Así quiero es. tomar yo el tiempo. Y rapidito, quisiera decir algo. Siervo, amor. yo creo que es muy importante. Yo creo que aparte de que se requiere de mucho valor, yo creo que de la facilidad que usted lo está hablando, demuestra que Dios lo ha hecho libre de todo eso. Gloria a Dios. Porque de eso se trata, hermano. Cuando Dios nos hace libre de algo, no se hace difícil decirlo, explicarlo. Hablar. Amén. Porque dice la Biblia que Dios todo lo oculto lo saca a la luz. Amén.
Pero cuando nosotros lo declaramos que Dios nos ha sacado de algún lugar, es porque Dios lo ha hecho libre. Amén. Entonces, esa es la señal que usted es libre de todo eso. Gloria a Dios. Aparte de eso, dice la Biblia que Dios, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, con un arrepentimiento genuino, dice la Biblia que Dios aún se olvida de nuestros pecados. Amén, amén. Que se lleva amén. los pecados hasta la profundidad de la mar. Y créame, hermano, que yo, si yo le tenía respeto anteriormente, ahora con esto, como usted se ha expresado, mis respetos, mire, aquí, siervo. La gloria es para Dios. La Amén. gloria es para Amén, Dios. La gloria es para Dios. Por mucho tiempo, no se lo platicábamos, nunca he platicado en la iglesia de esto, bueno, nada más lo que es nuestros pastores. Gloria a Dios. Ellos saben y conocen de nuestra vida. Pero por una otra razón, muchas veces uno se queda callado porque el qué dirán, el que van a pensar, Así es. el que me van a decir una palabra, y sobre todo cuando uno tiene hijos, no quisieras que tus hijos carguen con ese bullying. Pero yo sé que Dios ha protegido a mis hijos. Amén. Amén, amén, Dicen amén. que es el tiempo. Amén. Cuando ustedes nos invitaron a este momento, dije, es el tiempo. Es el tiempo en donde nosotros tenemos que hablar. Amén. Tenemos que decir, bueno, sobre todo yo, en donde Dios ha hecho el cambio en mi vida. Eso, Gloria a ¿De dónde amén. Dios me ha sacado? No sabía yo que Jaime iba a testificar Glo- esto, créamelo. Pero ya vio, sierva, que como yo le dije, Dios Dios. va a poner en su corazón lo que tiene que decir. Amén. Y Y esa es una señal, una confirmación de esa cadena que tenía que caer, ese eslabón que tenía que ser derrotado, y que el enemigo escuchara que ustedes vienen a ser una sola carne en el nombre del Señor. Amén. lo creo. En el momento que yo conocí a mi esposa, tuve que entender primero lo que Dios dice en las Escrituras, Amén. donde que Dios creó al hombre y luego crió a la mujer. Amén. Da el matrimonio, el primer matrimonio donde Satanás ataca a Adán y Eva. Amén. Porque Satanás abomina el matrimonio, que sabe que es la creación perfecta de Dios. Aleluya. Aleluya. Así es. La creación perfecta de Dios, Amén. el matrimonio. Amén. Después de eso nos damos cuenta la promesa que Dios hace con Abraham y Sara. Y luego nos damos cuenta, llegamos al Antiguo Testamento, donde nos dice, dejará pues el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Amén. Aleluya. No dice se unirá a alguien más, se unirá a su mujer y serán un solo cuerpo, Amén. una sola carne, solo Aleluya. espíritu. Amén. Yo he creído esa promesa, nos casamos con mi esposa, estamos casados por la iglesia para la honra y gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios es tan grande, tan poderoso, que Dios tengo una gran esposa, Amén. Gloria a Amén. Dios. una Gloria a esposa Dios. que me ha aceptado por los errores que cometí, por los errores que pasé, pero cuando yo llego a conocerla a ella, no fue fácil. No fue fácil. Yo me pongo en su lugar y digo, es un proceso, pero el Señor nos ha traído hasta aquí. El Señor nos va a levantar. Amén. Porque el Señor ha hecho sus promesas en nuestras vidas. Y yo lo creo. Ah. So, si usted nos está mirando ahorita a través de esta radio, o a través de la internet, yo le digo a usted que si hay esperanza. Aleluya. Aleluya. Así es. Después de que conozco a mi esposa, nosotros llego yo y caigo en las drogas. Satanás ha venido a matar y destruir. Amén. Ese es el propósito de Satanás, matar y destruir. Ujú. Después de que Dios me saca de esa vida, Dios me liberta de esa vida, llega Satanás y me tira las drogas. Llego en la droga y caigo en una de las drogas. No estoy diciendo que la otra es mejor, estoy diciendo una de las peores drogas, la metanfetamina. Wow. Llego en esa droga donde, hermanos, mi esposa, ella da testimonio de esto, no estaba tan bendecido como estoy ahorita, tenía puro cuero sobre los huesos. Pero Dios, entonces le fui creyendo a Dios, y ella me decía, siempre me acuerdo que me decía, si Dios te sacó de esa vida, ¿por qué Dios no puede hacer este milagro en ti? Yo lo creo. que Amén. sí. Amén. Y me acuerdo de la cita bíblica, no me acuerdo bien de la cita bíblica, pero donde habla del paralítico, de la parábola del paralítico, donde dice que iban que sus amigos lo llevaban y abrieron
El techo. y lo Amén. metieron por ahí. Ujú. Y a mí me sorprende cuando dice en esa parte, dice, y viendo Jesús la fe de estos varones, los sana. Amén, Aleluya. amén. Quizás que mi esperanza, quizás que mi fe se había decaído, mi fe estaba cayendo, pero las oraciones de una esposa que estaba Amén. continua esa oración. Ya no era por mi oración, por mi fe, sino que era por la fe de ella. Amén. Cuando Dios nos saca de ahí, Dios me saca de las drogas, me doy cuenta y tomo esa parábola, digo, Señor, esa parábola tú lo hiciste. Amén. Entonces yo quiero decirle de que si usted no se está viendo casa la situación que usted está pasando, Dios va a hacer ese milagro. Así es, amén. Porque Dios, lo hemos visto en nuestra vida Lucas que Dios 5. es fiel. Amén, Así amén, es, amén. amén. Y yo creo, hermano, que de esto se trata. Como yo siempre digo en el programa, no traemos un programa, y como nos ve, aquí estamos siempre, estábamos buscando la escritura que estaba hablando usted. Lucas 5, Y, Amén. del y 17 al 26. amén. Y ahorita la vamos a buscar, Amén, pero, amén. pero quisiera decir que, o si la buscas, toma. Me gustaría decir que, como me repito, que en el programa no traemos un programa, un esquema de cómo vamos a hacer las cosas, Amén, porque amén. yo siempre le digo, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando. Y yo sabía en mi corazón, cuando le hicimos la invitación, yo sentí en mi corazón que era, como usted dijo, algo, una palabra muy clave, era tiempo, el tiempo. Y Dios es un Dios de tiempos, y es el Dios de Amén, tiempos amén. perfectos, amén. Amén. Porque dice que nunca llega tarde, Dios nunca llega tarde, no llega ni antes ni después, sino que llega justo a tiempo. Entonces, siervo, es para mí, créame que esta tarde he aprendido algo tan grande que aparte de que pues el valor, ¿me entiende? Que de hablar de estas cosas pues son intimidades, son cosas íntimas, amén. Amén, amén. Amén. Pero a la misma vez hay gente que tiene mucha necesidad, como usted lo dijo. Y yo creo que cuando nosotros menguamos para que Dios crezca, y entonces a raíz de eso la gente va a recibir la ayuda de Dios a través de ustedes, de su testimonio, de las cosas que ha pasado. Porque son cosas tremendas, siervos, pero para la honra y la gloria del Señor. Yo sé que va a haber más de una persona que el Espíritu Santo va a tocar. Amén. Que tal vez esa persona estaba viviendo en un interior encerrado, y ver que una persona así como que nada testifica de algo tan tremendo, que Dios lo sacó de un lugar que solo Dios está permitiendo que te se exprese de esa manera, porque como le dije, porque Dios lo ha hecho libre, hermano, y eso, allí es donde vemos el poder de Dios manifestado, amén. Como Amén. cuando nosotros hablamos de nuestro testimonio, son diferentes, Dios nos hizo diferentes a todos, amén. Amén. Todos vamos a pasar diferentes experiencias. Amén, Como así yo es. le digo, yo no puedo, yo nunca fui, por decir, borracho ni nada, o sea, yo no le podría dar un consejo a alguien acerca del alcohol. Entonces, ¿qué mejor manera, siervo, de traer a alguien que como algo que ha vivido usted? Usted solo lo ha vivido, usted sabe de qué se trata, y una persona tal vez necesita esa ayuda, Amén. necesita esa guía. El Espíritu Santo así obra, y yo le doy gracias a Dios, siervo, por su vida, por la vida de su amada, Amén, la amén. vida de sus hijos, Amén. que quiero decir que son personas humildes, Amén. y yo creo que eso es lo que todos tenemos que demostrar, la humildad. Amén, amén. Gloria a Dios. Como decía mi amado, no podemos hablar si no hemos caminado por ese camino, ¿no? Desafortunadamente yo puedo simpatizar contigo cuando es el alcoholismo. O afortunadamente puedo decir, yo sé cómo te sentías, o yo sé por lo que pasabas, Ujú. de tener que tomar el trago y la necesidad que tu cuerpo tiene, de la necesidad de ponértelo en la boca. El sentir que ya no estás en control porque supuestamente merma tus sentidos, y al contrario, te estás hundiendo más. Simpatizo contigo en lo que es la droga, yo la hice. No, con esto no me jacto ni quiero decir wow, hermano, no, porque no es eso. Puedo simpatizar, y yo creo que pueden simpatizar nuestras parejas en el cómo puedo hacer
¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo la puedo sacar? En tu caso, ¿cómo lo puedo sacar del fango donde se metió? Noches, días de llorar, de no saber lo que estás haciendo, del proceso en que se pasa. Puedo simpatizar, porque digo, desafortunadamente, pero afortunadamente para la gloria y la honra del Señor, yo sé que es estar ahí. Yo sé que es estar endrogada. Yo sé que es pasar días sin dormir por estar endrogada. De irme de la casa y que mi amado no supiera dónde estaba. De agarrar un carro e irme y él decía, bueno, Me cuando tocaba. regrese. Es cierto, hermana. Viera que Entonces, sí, ustedes pueden simpatizar. Nosotros podemos decir, hemos estado ahí. No queremos, pero te podemos decir, esta obra la está perfeccionando el Señor, porque hemos decidido que Él sea nuestro alfarero. Amén. Amén. Hemos Amén, decidido amén. nosotros ser ese barro y que el Señor venga y lo perfeccione. Aleluya. ¿Pero por Gloria a qué? Dios. Porque nosotros decidimos hasta aquí nomás. Amén. Hubo una decisión, hubo un momento en que tocamos el suelo y dijimos ya no más, porque tenemos a nuestros seres queridos. Y es la bendición uno como hombre. Nosotros tenemos que entregar, Dios nos ha dado esa bendición como sacerdotes en el hogar. Amén. Amén. Y nosotros vamos a tener que Entregar cuentas. cuentas con Dios. Así es, amén. Y cuando yo, cuando estaba en las drogas, yo tenía eso de que Dios, yo te voy a entregar cuentas. Y estoy descuidando que lo que tú me has dado, porque muchas personas quisieran tener una familia, una esposa, tener hijos, que es una bendición. Amén. un Amén, privilegio que, amén, que amén. muchos no pueden. Y Amén. Dios me lo había dado a mí y yo los estaba descuidando. Pero cuando llego al momento que Dios me dice, ¿sabes qué? Cuando Dios me da la última oportunidad y Dios me dice que ya no tengo que hacer eso, de meterme las drogas, porque era una necesidad, como usted decía, es una necesidad que nadie podía entenderme, todos me decían, Amén. ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Yo decía, oye, es cuando como si tuvieras hambre o tuvieras sed, tenías que saciar la sed y tenías que saciar tu hambre. Así es. Pero cuando Dios llega, el plan perfecto en el Señor, no nos gusta muchas veces, porque Dios nos habla paciente, Dios nos habla con amor, Dios me Así estuvo es. hablando con amor, Con lazos de cariño. con cariño, pero no quise entender de esa manera. Dios es un Dios con fuego consumidor, perfecto. Amén, Así amén, es, amén, aleluya. amén, Y cuando amén. Él usa eso y luego digo, ¿sabes qué, Señor? No quiero que me hables así, porque yo ya recibí a Cristo. Entonces dice que nosotros tenemos que vivir con ese amor de Dios. Amén. Amén, amén, Ya no amén. con la misericordia, sino con el amor de Dios. Aleluya. Y mi esposa, yo sé que ella tiene mucho más, porque ella sí lo vivió. Yo creo que Creo que la vamos vivencia a de ella poner- fue... A mí se me hace que va a haber una segunda parte, aleluya. Gloria al Gloria Señor, a Dios, amén, amén, a Él sea amén, toda la porque, honra y la gloria. porque yo tengo preguntas también, siervo. Quiero hacerle unas preguntas pero le vamos a dar el tiempo a la sierva porque yo creo que es muy importante de esas esposas, de esas mujeres que tienen están tal vez en una situación similar a lo que ustedes pasaron, que necesitan, hermana, porque de eso se trata. Aquí somos un libro abierto y gloria a Dios que tenemos personas como ustedes que están dispuestas a compartir, porque le digo, siervo, son cosas íntimas, pero son cosas serias que yo sé que están afectando a muchas personas, Sí. y cristianos sobre todo. A veces hay que decir las cosas como son. Así es, así A es. veces nosotros queremos tapar el sol con un dedo Santo. y vamos a la iglesia y somos hijos de Dios, somos cristianos, pero en realidad nadie se da cuenta de lo que vivimos en la intimidad. Oh, santo, así es. Amén. Entonces yo creo que, yo estoy casi seguro, siento en mi corazón que hay gente que necesita esas palabras como de una esposa de lo que ha pasado. Amén. Amén, amén. Amén. Como nos dice Pastora Cristina, que necesitamos hacer una serie de un programa de esta magnitud. ¿Por qué? Porque es cierto, Pastora, habemos muchas personas que nos tiramos al alcoholismo, nos tiramos a la droga
¿Y qué es lo que tendemos a hacer? Se nos olvida nuestros esposos, se nos olvidan los hijos, se nos olvida que existe el mundo por querer saciar, desafortunadamente, la carne. Sí. Pero quiero decirte, cuando vienes a los pies de Cristo y vienes con un corazón contrito y humillado, Él viene, Él te levanta, Él te restaura para la honra y la gloria de su nombre. Porque nosotros hemos decidido ser ese testimonio caminante, de Amén, decirte amén. que todo es posible si puedes creer. Amén. Que todo es posible en las manos de Dios. Amén. Porque tenemos un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que hizo a la pareja perfecta. Amén. Un Dios que unió al hombre y a la mujer para que viniésemos a ser uno solo. Y su palabra dice que manda y envía de 2 en 2 Amén. para dar su testimonio. Ok, Gloria a Dios. Amén, hermana. Gloria a Entonces, Dios. adelante, pues si quiere le acercamos más el micrófono para que, por lo que no, Pues si no nos escuchan. porque no se nos escucha. Aquí estamos improvisando aquí, hermano. Aquí no se preocupe, aquí. Gloria a Dios. Ya sé que Pastor Joel dice, no se preocupen, están en casa. Amén. Pastor Joel, lo quiero mucho, amén. Pero el pastor Joel dice, sígale. Aleluya. Dice, Pues sí, hermanos, para gloria y honra de Dios, así es. Cierto lo que dicen aquí mis hermanos. El drogadicto se droga, ¿verdad? Está en su mundo. Él está saciando los placeres de su carne. Pero ¿qué hay de la familia, hermanos? Llegamos al punto de que la familia, pienso yo que somos los más afectados, así es, amén. porque ellos están en su deleite, ¿verdad? Allá, y nosotros acá sufriendo, llorando, clamándole a Dios y muchas veces hasta preguntándole por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué permites que pase esto? Como dice el hermano, con mayor razón, cuando ya somos cristianos, cuando ya vamos a una iglesia, nos congregamos. Muchas veces llegamos, hermanos, a la iglesia con una sonrisota, ¿verdad? Sí, amén. Poniéndonos la careta, hermanos, de que no pasa nada, todo está bien. Ujú. Y nadie sabe, nadie supo, ¿verdad? Ni cómo llegamos, ni cómo nos fuimos. Pero quiero decirte esta tarde que si tú como esposa estás teniendo esta situación, quiero decirte que no lo calles, que lo hables aunque sea con tus pastores, que busques una persona en la cual puedas confiar. Claro, primeramente Dios, Amén. buscar su consejo y después buscar ese apoyo de alguien que te ayude a orar. Así es. Si no sabes orar, como era mi caso, tal vez no sabía ni cómo hablar con Dios, tal vez no sabía ni cómo pedirle las cosas. Pero Dios en su infinita misericordia, Aleluya, ¿verdad? así es, amén. Nos va guiando Gloria a cada Dios. día y nos va poniendo personas, como dijo el hermano, Amén. en el preciso momento cuando uno lo necesita. Así Amén, es, gloria a amén, Dios. Y uno puede ver que la gloria de Dios es grande porque te va Amén. poniendo personas de edificación para tu vida. Gloria a Amén. Dios, aleluya. Las personas que no te son de edificación para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, quítalas de ahí. Aléjate Santo. lo más Santo, que habla, puedas. papá. Sí, Ouch. amén. Porque dice, ¿verdad? Un dicho que una manzana podrida empieza a molestar a las otras, ¿verdad? Así No es. dejes, Amén, ouch. no Amén. dejes que te Amén. empiecen a incomodar con eso. Sé sabia, aléjate de esas personas. Busca el consejo de Dios y pídele a Dios que te ponga personas que sean de restauración, que sean de edificación Así para es. tu Amén, vida, amén, para tu amén. matrimonio. Así es. Pues en este proceso, hermanos, tal vez para mi esposo fue un poquito tiempo, pero para mí fueron siglos de Wow. vivir una vida, hermanos, donde
era todos los días de no dormir, porque él estaba tan metido, tan hundido en las drogas que era todos los días, día y noche. Y uno como esposa no podía ni dormir, hermanos, porque decía yo, ¿a qué horas me va a quemar la casa? ¿A qué horas Sí, nos va a hacer wow. algo? Wow. Y él ya estaba llegando a la esquizofrenia, hermanos. Él ya veía cosas, ya corría Tremendo. por toda la calle, hasta sin zapatos. Llamaba a la policía por muchas veces en todo el día. Veía cosas que nunca pasaron. Tenía visiones que nunca... Pues yo pienso que un adicto, ¿verdad?, sabe lo que le estoy hablando. Todo ese tipo de cosas fue haciendo que yo me alejara mucho de él. Que me alejara de él físicamente, pero yo seguía pidiéndole a Dios por él. Aleluya. Había muchas veces, hermanos, que nos aventábamos unas peleas, grandes peleas, dice la hermana, nos poníamos guante, ¿verdad? Nos Santo. poníamos Así guante. es, amén. Wow. Pero yo le doy la gloria y la honra a Dios porque a pesar de esos golpes, maltratos físicos y maltratos psicológicos, yo siempre corrí a la presencia de Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Siempre Gloria a tuve, Dios. el Espíritu Santo a mí siempre me reenargullía y me decía, no corras para otro lado, vete para mi casa. Cuando yo iba en el camino, muchas veces yo no sabía ni cómo llegaba a la iglesia. Pero llegaba y buscaba la presencia de Dios y yo solamente le decía, Señor, yo sé que tú lo sacaste, como acaba de decir mi esposo, de una vida de homosexualismo, perdón. Señor, ¿qué es la droga? Para ti no es nada. Si tú pudiste sacarlo del lodo cenagoso, Señor, tú puedes hacer eso y Aleluya. más. Amén, amén. Así es, Solo amén. es que Él abra su corazón. Pero yo siempre tuve la plena confianza en Dios, hermanos, de que Él Gloria a lo iba a Dios. hacer. Amén. ¿Cuándo? No sabía. ¿Cómo? Tampoco lo supe. Pero sabía y tenía la certeza de que Él lo iba a hacer. Gloria a Dios. Y en su tiempo Dios lo hizo. Aleluya. Y Dios nos sigue restaurando día con día, porque no es fácil, hermano. El proceso No. sigue el proceso. Es un proceso constante. Sí, amén. Pero también, como dice mi esposo, mis oraciones eran día y noche. Gloria a Gloria a Dios. No Dios. era de que me volví a golpear, ya voy a tirar todo, ya no voy a orar, ya no voy a ir a la iglesia, no. A lo mejor no sabiamente, ¿verdad? Yo un día lo dije. El diablo quiere guerra, pues guerra le voy a dar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pues- Amén, amén, amén. Así Pues es. él quiere hacerme la guerra. Él quiere que yo corra de El él. diablo que con yo- el diablo, que como yo digo yo. corra de él. Aleluya. Pero va a ser al revés, porque yo sé que Amén. Dios está conmigo y yo sé que Amén, Él lo es. va a amén, hacer. amén, amén. Amén. Entonces aprendí a traer las cosas y cada situación de mi vida a la cruz. Gloria a Dios. Cuando yo aprendí esto, hermanos, es como que si tu vida da una vuelta, porque empiezas a ver resultados que antes no veías por Gloria a Amén. Dios. años, Amén, Señor, amén, aleluya. amén. Así es. que por años no vistes. Empiezas tú a ver el cambio y dices, Señor, yo sabía que tú podías, te lo pedía porque yo sabía que tú lo podías hacer. Amén, Así amén, es. amén. Y hasta ahora lo sigue haciendo. Aleluya. Aleluya, gloria a su nombre. Gloria a Bueno, Dios. quiero compartirles un poquito cuando él me da la noticia de la vida que él había tenido. No fue fácil, hermanos. Sentía como que andaba en las nubes, como que no quería ser yo. Como que yo decía, no quiero pensar, no quiero nada, no quiero... Ni mi molestia era por su vida pasada, porque yo cuando llegué a los pies de Cristo, donde dice las escrituras que
cuando vienes a Cristo, nueva criatura eres. Así Amén, es, amén, amén. amén, amén. Su vida pasada no me importó. Me importó de su vida cuando yo lo conocí para adelante. Amén. Amén. Lo que fue para atrás me impactó, pero no fue algo que haya sido el motivo por el cual mi matrimonio se fracturó, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ujú. Ujú. Eso no fue, pero yo muchas veces me preguntaba, ¿qué hace la esposa de un homosexual? Y por muchas veces yo buscaba, a veces en la Face, testimonios de esposas de ex homosexuales, Ujú. pero nunca encontraba nada o encontraba cosas y yo decía, no, esto no es de Dios. Y empecé Ujú. a quitarme, Sí, amén. empecé a dejar de buscar. Dije, Señor, tú me vas a dar la sabiduría para Así yo es, salir de aquí. Amén, amén, amén. No necesito el consejo de una persona que haya pasado la misma situación que yo estoy pasando, perdón, aunque muchas veces yo quería, porque yo quería saber si a esa persona le funcionó, puede funcionarme a mí. Amén, amén. Pero desafortunadamente, y para gloria de Dios, nadie me dio un consejo, nadie Aleluya, me dijo gloria a nada Dios. más que solamente Dios. Aleluya. Amén. A Él es Entonces, la gloria, amén. Amén. Aprendí a buscar y a confiar en Él. Con toda la expresión de la palabra aprendí que solamente Dios me iba a dar la respuesta y solamente Él Así me es. podía sacar de ahí. Bueno, este fue el proceso de cuando yo supe de la vida de mi esposo, ¿verdad? Cuando fue lo de las drogas, pues fue muy diferente, pero ya cuando uno está en los caminos de Dios, ya no te sorprende nada porque ya tienes el conocimiento, Amén. cómo orar, qué pedirle al Señor Amén. y ya, el Espíritu Santo lo guía a uno, Así es. lo va guiando a uno cada momento, cada día y hasta ahorita le damos las gracias y la honra a Dios Aleluya. porque nos regaló 2 hermosos hijos. Así Amén, es. amén, amén, amén. Amén. Que es otro testimonio de mi esposo, que él no quería tener hijos precisamente por lo de su vida pasada. Por lo mismo de que cuando yo era niño fui abusado sexualmente. Sí, amén. Y yo me hice la promesa de nunca tener hijos. Y cuando empecé con la confusión sexual, Ujú. dije, no quiero tener hijos, porque traer hijos a este mundo, yo miraba a muchas personas que tenían hijos y yo decía, es un pecado peor de lo que están haciendo. De lo que yo vivía, yo decía, este no es un pecado, pero traer un hijo al mundo era un pecado, porque lo Santo. hacía sufrir. Wow. No quería Wow. tener hijos, pero el día en que mi esposa sale embarazada, yo le platico a mi madre, pues ella sí fue mi mejor amiga, mi mejor guía, consejera, cristiana, orándole al Señor, preguntándole a Dios por qué, en qué en qué le había fallado Dios. Me dice, cuando le digo, ¿sabe qué, mamá? Voy a tener un hijo, ella ya sabía que estaba yo con ella y me decía, ella siempre me decía, métete con Dios y que sea entre tú y Dios y nomás ahí que quede Dios. Aleluya. Pero cuando Dios me bendice con mi hijo y hoy en día cada vez que lo veo creciendo, digo, gracias Señor, porque Amén. me diste el privilegio más grande de tener a mi hijo. Viene mi hermosa niña, Daniela, y pues cada día yo me enamoro de ellos. Que por sí están muy, muy bien portaditos allí. Excelente. Excelente. Los Gloria a niños Dios. se están portando Este, de maravilla. Ahí viene mi pregunta, hermano. Obvio, no, que no, algo que no he experimentado yo, pero en cuestión a las drogas, llegó el momento que Dios, por decirle, dio un ultimátum, ¿verdad? Amén. Y le dijo, tienes que tener ese cambio. Pero la decisión la tomó usted, ¿verdad? Sí. Amén. Esa decisión, yo sé que Dios, y eso sí lo sé, porque Dios, es lo que, en cuestión a la decisión, es lo que Dios me dio a mí en el momento que me dijo, para lo que estás haciendo, Amén. porque no está bien, Sí. porque estás causando daño a tu esposa, a tus hijos.
Entonces Dios en su misericordia le da al menos a mí me dio un momento de lucidez, que fue en el momento que yo decidí que era ya basta. Entonces yo digo que Dios lo puede todo. Si fuera de Dios, bueno, si Él quisiera, nos hiciera cambiar como lo hizo con Faraón, le cambió el corazón a Faraón, lo puede hacer con nosotros, pero yo sé que Dios no es así. No es la naturaleza de Dios porque Él nos ama tanto. Pero yo sé que, me imagino, ¿no? Yo creo que Dios hace para nosotros el 90%. Dios nos pone un 10%. Perdón, ¿qué tan bueno es Dios con nosotros que nos deja el 10%? Aleluya. Y Él hace el 90%. Gloria a Dios. Oh, Señor, tú eres Dios es bueno. tan grande y tan bueno. Si tú quieres ir, tú puedes ir a los centros de rehabilitación, porque yo fui a 2 centros de rehabilitación, fui a otras iglesias a recibir consejos, platiqué con muchos pastores, llegué hasta incluso llegar al hospital del mental El health. mental hospital, ajá. Psiquiátrico, al psiquiátrico. Psiquiátrico, Ajá. diciéndole a la enfermera que me atendió, le digo, dame medicina o enciérrame, porque de lo que yo estoy viendo, llegué al momento de que yo estaba viendo cosas, estaba oyendo cosas. Claro. Entonces, pero para no confundirnos, si tú quieres cambiar, Dios te hace el 90%. Aleluya. No te va a cambiar ni un centro psiquiátrico, ni a la iglesia donde Wow, vayas, santo. ni al consejero, ni el hospital. Nadie te puede cambiar, sino nada más es Jesucristo. Aleluya. La única medicina Así que es. puede cambiar Amén, tu amén, vida, amén, el amén, único amén. que puede cambiar tu Gloria a ser. Dios. Si tú quieres, nada más ábrele tu corazón, humíate ante Él Así es. de corazón. Amén, Puedes amén, pasarte horas, puedes pasarte días orando de Aleluya. rodillas, pero si no vas con un corazón humilde, humillado ante la presencia del Señor, no va a haber resultado. Aleluya. Pero Amén. si tú vas con 5 minutos que tú dobles rodillas, pero tú vas con ese corazón dispuesto, abierto, que Dios trabaje en tu vida, Él sí lo cambia. Fue así como Dios cambió mi vida. Gloria a Ni Dios. un pastor, ni una iglesia, ni un centro de rehabilitación me cambió mi vida, sino nada más se llama Jesucristo. Aleluya. He Amén, reconocido amén, que Él amén. murió en la cruz del Calvario, que ahí Él se bebió la copa de pecado, se bebió la copa de pecado de homosexualismo, de drogadicción, de alcoholismo, Así es, de amén. adulterio, de fornicación, de lascivia, de Aleluya. pornografía, de masturbación. Ahí se lo tomó. Así es. El pecado Él se lo tomó. Nada más tienes que abrirle tu corazón Gracias, a Él, Señor. y Gracias, Él Señor. hace Aleluya. todo lo demás por ti. Amén, Gracias, amén. Señor. Wow. Gloria a Dios. En serio, yo sé Qué tremendo. que el Señor Tremendo. está haciendo cosas grandes y yo sé que Ya casi se nos acaba el tiempo, pero es solamente el comienzo. el principio. Amén. Amén, amén. El comienzo. Se me hace que hay un segundo round, hermano. Aleluya. Yo sé que habemos muchas personas que el Señor esta noche nos está hablando. Amén. Esta noche no es casualidad que estéis en Facebook Live o en YouTube Live viendo este programa, Una cita con mi amado. ¿Por qué? Porque el Señor empezó a hacer ya el trabajo en tu vida. Así es. Porque el amén. Señor ya empezó donde tú le dijiste, ya no puedo más. Donde te has hincado en esa esquina, donde estás orando en ese carro, donde estás en esa parada de autobús y le estás diciendo al Señor, ya no puedo más. Aleluya. Donde le estás diciendo, Señor, ya no quiero vivir así. Donde le estás diciendo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y le has pedido al Señor que te dé en este momento un testimonio, que tú quieres oír una palabra, que tú quieres saber que hay alguien más que está pasando lo que tú en este momento estás pasando. En esta noche, aquí estamos para decirte, hemos pasado, hemos salido. Y el Señor con su mano enorme, grande, bella y preciosa, nos ha sacado del lodo y nos ha traído a la luz admirable que es su presencia. Esta noche yo te quiero decir que todo es posible si puedes creer. Amén. Porque el Dios que yo le sirvo, al Dios que nosotros le servimos, Aleluya. es el Dios vivo.
el Dios que levanta, el Dios que restaura, Así el es. Dios que viene Amén. y te abraza y te dice todo va a estar bien. Yo le agradezco al Señor por este momento. Yo le agradezco al Señor por lo que estamos en este momento y lo que estamos en este momento viviendo. ¿Por qué? Porque en este día nos levantamos y le decimos gracias, papá. Amén. Gracias, Padre, porque me tienes con mi amado. Aleluya. Gracias porque me tienes con mi amada. Gracias por mis hijos, gracias por nuestros nietos, los que tenemos el privilegio de tener nietos. Gracias por este tiempo. Te queremos dejar con esta palabra. En sí es la palabra que el siervo hablaba del paralítico. Y está en Lucas 5. Y vamos a empezar en el 18. Amén. Amén. Y dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Vuélvelo a repetir, amor. Aleluya. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Hombre, tus pecados te son son perdonados. perdonados. Aleluya. Esta noche Amén. tú estás en ese lecho y esta noche el Señor te dice, tus pecados han sido perdonados. Esta noche queremos dejarte con esta ¿Cómo palabra. mis pecados fueron perdonados? Aleluya. Yo le doy, yo sé que el tiempo se nos escapa acá. Ya casi tenemos el tiempo reglamentario, pero hay muchas cosas, siervo. Yo siento que tenemos que... Va a haber una segunda, puede haber una tercera parte, Amén. pero no te vamos a decir cuándo. ¿Por qué? Porque el Señor ya empezó a hacer ese proceso y lo quiere terminar en tu vida. Amén, amén. Amén. Y Dios es un Dios, su palabra dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en Victoria en victoria. victoria. Y yo sí creo en los procesos. Yo creo que sí hay procesos, pero porque los procesos son las victorias que Dios nos da. De gloria en gloria, de victoria en victoria. Los procesos son las victorias porque tenemos que pasar esos procesos. Amén. Porque ¿cómo vamos a ser victoriosos si Amén. no peleamos la batalla? Santo. Amén. Amén. Muchos, Así es. muchos decimos somos victoriosos, pero nunca hemos peleado una batalla. ¡Auch! ¿Cómo podemos ser victoriosos si no hemos peleado nada? es. Tenemos que pelear la buena Amén, batalla para ser victoriosos. Amén. Amén, santo. Entonces yo aleluya. creo que los procesos son necesarios en nuestras vidas como hijos de Dios que somos. Hermanos, yo le doy las gracias a Dios primeramente Amén. por sus vidas, le doy gracias a Dios porque los ha puesto en nuestro camino. Amén, amén. No es casualidad, como usted lo dijo, Dios no es un Dios de casualidades. No. El El tiempo perfecto. Y no pero yo veo cómo ustedes trabajan Amén. en la obra del Señor Amén, y han sido un ejemplo para nosotros. Amén. Amén. Toda la Entonces, gloria es para Dios. amén, 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 pero, amén. pero Pero siempre, su palabra dice pero que- siempre han sido un ejemplo porque ya ve que a veces nosotros, no es el testimonio, como yo siempre digo, de nada sirve ir a una iglesia de entre cuatro paredes. Santo. Yo siempre Ajá. digo, puedes hablar en lenguas, puedes hacer lo que tú quieras en la iglesia. De nada sirve Ujú. si el testimonio que tú demuestras afuera de esas cuatro paredes Santo. no es el testimonio que glorifique a Dios. Ouch. Porque la necesidad está afuera, yo siempre digo. Ouch. Amén. Entonces yo creo que allí el testimonio, que allí es donde demostramos el verdadero testimonio que Dios ve en nuestros corazones, la disponibilidad, el servicio, Amén. ayudar al prójimo, Amén. hacer todo, amén. No Amén. por gloriarnos, No. pero yo creo que así es. Amén, así es. Si nosotros, su palabra dice que tenemos que predicarla. Amén. Y tenemos que predicar Amén. la sana doctrina de Jesucristo, el santo, Evangelio aleluya. Así es. de Jesucristo. Amén, amén. Yo siempre digo, yo no creo, y me gusta repetir esto siempre porque me gusta hacer hincapié en esto. Porque dice la Biblia, creo que está en Santiago, que dice que vienen los tiempos que vamos a ser engañados. Mm, Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. así es. Van a venir hombres imitadores predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Santo. Amén. Entonces tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. ¿Cómo? Buscando de Dios, Ujú. primeramente, su reino y su justicia. Amén. Amén.
y lo demás viene por añadidura. Santo, Amén, lo aleluya. Quiere decir que la bendición viene de parte de Dios y buscamos primeramente de Él y de su reino. Amén, Amén. amén. Porque Dios es un Dios fiel. Él siempre es fiel. Amén. Amén. Entonces, si Él lo dice, que lo demás viene por añadidura, entonces yo no me preocupo de dónde vienen las bendiciones. Dios siempre nos bendice. Amén. Amén, Y amén. no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Amén. Y cuando el Señor viene y te bendice con lo material, gloria al Señor, porque Amén. a Él le ha placido. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero en esta noche queremos Yo creo que decirte- el siervo tiene algo. A ver, siervo, quería decir algo antes de cerrar. Antes de cerrar, estamos agradecidos. Muchas gracias por invitarnos. Amén. Es una gran bendición. Gloria a Dios. Y ustedes han sido parte de una bendición en nuestra vida. Gloria a Dios. Y en este momento el Señor va a hacer cosas más grandes. Amén. Lo creemos. Sin ninguna duda. Amén. Yo sé que no voy a decir por nombre de todas las personas que nos han sintonizado esta noche, y las que nos van a sintonizar en el nombre del Señor, Amén. pero queremos decirte gracias por tu tiempo, gracias porque abriste tu corazón y gracias porque yo sé que el Señor en este momento va a empezar a obrar. Antes de terminar, gracias siervos. Yo sé que el Señor está haciendo cosas grandes, Amén. como dijo mi amado, no es casualidad. Y sé que va a haber una segunda y puede haber hasta una tercera Aleluya, parte. amén. Pero es para la honra y la gloria del Señor, porque no estás tú solo. Tú no estás solo en este proceso. Amén. El que te lleva de la mano y el que nunca te ha soltado es el Dios con que nosotros trabajamos. Aleluya. Al Dios que nosotros Gloria a servimos. Dios. Al Dios que está restaurando I estos love you, matrimonios. Jesus. A Aleluya. Él es la honra y la gloria. Dios me los Amén. bendiga, hermanos. Y vamos a cerrar con una oración. Amén. 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 Bendito Padre de los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que nos has dado. Sí, Señor. Señor, gracias, Señor, por el valor, Padre, que has puesto en mi hermano, Señor, de Aleluya. compartir ese testimonio Sí, Señor. poderoso, Padre. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, a más de uno va a alcanzar, Señor, Amén. esta tarde, Padre. Te damos gracias por sus vidas, los bendecimos Sí, en el nombre de Jesús, Padre. Bendecimos a sus hijos, Padre. Gracias, Bendecimos sus familias, Señor. Sí, Así Señor. como también, Padre, bendecimos a cada uno de mis hermanos que nos han sintonizado esta tarde, Padre. Gracias, mi Sé Rey. con ellos, Señor, como lo has hecho con nosotros, Padre. Amén. Te damos gracias por la familia, por nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Y a ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Aleluya. Agradezco por todo este tiempo junto a mí. Y a pesar de mis errores, amarme así.